Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular, responde a Eduardo Castillo y desmiente que su bancada respalde a Dina Boluarte, critica al nuevo gabinete y advierte que la ampliación del Reinfo abre las puertas a la minería ilegal. Esto y más a continuación. Bueno, el señor Eduardo Castillo ha acusado directamente a Renovación Popular de haber sido los que no apoyaron primero el adelanto de elecciones, que ellos los acusan de ser Fuerza Popular de la mano con Dina Boluarte, y no es así. El señor Muñante está aquí en vivo y le va a responder. A ver, ¿qué me dice lo que ha escuchado? No, mira, yo me remito a los hechos. Como se dice, a ver, hay que comenzar a recordar un poco para ver las votaciones en primer lugar, cómo se han dado. Y en cuanto al adelanto de elecciones que se menciona, pues hay que recordar que cuando se planteó con seriedad, porque digo, una cosa es con seriedad y otra es lo que quisieron hacer al final, ¿no?, de la jornada, es que cuando se planteó con seriedad un adelanto de elecciones dentro de un año, con la posibilidad de hacer reformas, ¿no es cierto?, y respetando además los plazos electorales, Renovación Popular votó a favor, ¿no? Y estuvimos completamente de acuerdo. Luego el señor Nano Guerra, que en paz descanse, irrumpió en el pleno, cuando estaba el señor William como presidente, señalando que quería colocar una reconsideración que no era habitual dentro del reglamento, y quisieron hacer un adelanto de elecciones ya no en un año, sino en 6 meses, lo cual pues era completamente inviable, técnicamente imposible. Y sobre eso nosotros sobre el show, sobre el populismo de ese momento. Entonces, no es que nosotros hayamos sostenido al gobierno, mucho menos. Por Renovación Popular, las últimas votaciones, si tú te fijas, hemos votado en contra de darle los permisos de viaje a la señora Boluarte. Hemos intentado en más de una ocasión interpelar ministros, censurar ministros. Yo creo que las votaciones son las que hablan por nosotros más de lo que uno puede decir con sus palabras. ¿Fuerza Popular es cercano al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, en realidad ellos tienen una lógica que a veces podría aparentar que son muy cercanos al gobierno. Entiendo las justificaciones que ellos lanzan en cuanto a sostener la gobernabilidad. Sin embargo, hay votaciones en las cuales han favorecido directamente al gobierno, ¿no? Pero en este caso, si nos ponemos a hablar de bancadas más cercanas al gobierno, yo podría decir en estos momentos, sin ánimos de ofender a nadie, que APP, por ejemplo, es una bancada muy cercana al gobierno, más que lo podría hacer Fuerza Popular o cualquier otra bancada en el Parlamento, ¿no? ¿Qué va a pasar de acá a 20 y tantos días, cuando vaya Arana a pedir el voto de confianza? Fuerza Popular ha dicho que va a analizar. Igual nosotros. Igual nosotros, porque no, claro, es una bancada como salió un cuadro que ya tomó una decisión que no le van a dar el voto. Todavía no hemos tomado una decisión. Creo que de manera responsable hay que analizar la propuesta que nos va a venir a decir el señor Arana. Recuerda, Jimmy, que desde Renovación Popular se intentó postular una censura contra el señor Arana cuando todavía era ministro de Justicia, ¿no?, por el tema de las cárceles penales, que no se han podido construir. El sistema penitenciario es un sistema precario, ¿no? El hacinamiento no ha podido acabarse. ¿Y con qué credenciales ahora es premier? Exactamente. Ese fue el primer cuestionamiento que nosotros hicimos, ¿no? O sea, más allá de los temas personales, esto no es nada personal, pero en cuanto a su gestión al frente de un ministerio que tiene que ver directamente con la construcción de penales, ¿no es cierto?, a través del INPE o directamente como lo estuvo haciendo con el megapenal de Ica, que está a medio construir en estos momentos, no se ha demostrado una gestión eficiente. Entonces, frente a esa situación y el terrible problema de inseguridad que vive nuestro país, Renovación Popular postuló su censura y hoy el señor es premier. Entonces nosotros estamos, bastante preocupados por lo que ha pasado, porque la señora Boluarte perdió la gran oportunidad de refrescar completamente su gabinete. O sea, no de hablar solo de un cambio de premier, porque parece ser el mismo gabinete de Adriancén, solo con otro premier. Además, ¿no fueron los escogidos por Adriancén? Exacto. Transportes, economía, todos fueron escogidos por él. Porque, claro. A ver, lo que pasó el día martes o miércoles, cuando Gustavo Adriancén jura a 3 nuevos ministros, ¿qué buscaba? ¿Cómo no analiza usted? No, a ver, yo creo que intentaba como que apaciguar las aguas, ¿no? De una u otra manera lanzar una especie de distractor. Pero sacando a Salardi, que recibió tanto aplauso, tanta consideración. Sacar a Salardi,
colocar a un ministro que es más cercano a APP, incluso militante, demostrando en la práctica una vez más, ¿no?, que la alianza que existe con ellos. Entonces, evidentemente eso no gustó, no agradó a nadie, y Fuerza Popular salió también a manifestar su apoyo a la censura, de tal manera que la suerte estaba echada, ¿no es cierto? Renovación Popular también hizo lo propio, sacó su propio comunicado, sino que íbamos a continuar con la censura, y por eso el señor Adriancén renunció, ¿no es cierto? Sin embargo, esperábamos pues nosotros un gabinete renovado, nuevo, ¿no?, con nuevas ideas, con nuevos rostros, para ¿Es más de lo mismo devolverle las esperanzas a los peruanos de que podríamos sostener un año más de gobierno, ¿no es cierto? Pero no, o sea, vimos simplemente que se ha reparchado el gabinete, simplemente se cambió el premier y listo. Todo nombraron un nuevo ministro de Justicia. Salardi se fue, colocaron a Pérez Reyes, que le fue muy mal con el tema del aeropuerto, que hasta ahora no está inaugurado, y él es el nuevo ministro de Economía. Y hay ministros que son perfectos desconocidos, ¿no? O sea, ni siquiera uno los puede ver en la calle ni sabe que son ministros, o sea, a ese nivel, ¿no? Yo, repito, la presidenta Boluarte perdió la gran oportunidad de refrescar realmente su gabinete y darle un nuevo aliento, un nuevo aire a su gobierno. ¿Qué vamos a hacer en estos 14 meses que quedan con una presidenta con 0% de aprobación en algunas zonas del país y 2% a nivel general? Bueno, lo único que se espera de la señora presidenta es que las tasas de criminalidad no se sigan disparando, ¿no?, y que la economía siga marchando al menos igual como ahora. No se puede esperar un mejor panorama porque no se tiene a los cuadros para que eso suceda, pero al menos sostener el país hasta que llegue un próximo gobierno. Es lo mínimo que se espera, ¿no?, y no caer en un estado fallido, que sí sería completamente lamentable. El pase del señor Díaz entre el nuevo ministro y el señor Santibáñez, ese ministro que duró un mes y medio, ¿qué me dice usted? Ni se acordaba usted. Sí, bueno. ¿Pero qué me dice de las políticas de seguridad respecto a eso? No, es que las políticas no han cambiado, no han cambiado de nada. Incluso cuando estuvo el señor Santibáñez al frente del gobierno, fui enfático en reclamar que lo que tiene que cambiar en el país es la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Es una política que ha sido elaborada en el año 2022 y que 9 ministros lo han aplicado y ninguno ha dado resultado. Creo que es importante apuntar arriba, no solamente el tema operativo con la Policía Nacional, sino la Política Nacional de Seguridad Ciudadana en su conjunto. Creo que eso hay que replantear, y ojalá que el ministro Malaver, ¿no es cierto?, a quien conozco porque fue el director de la Dirección General de Trata de Personas, hizo un buen trabajo allí. Ojalá que ese trabajo lo proyecte ahora que está como ministro del Interior. Correcto. A ver, hoy se ha publicado, hace unos días, perdón, se publicó esta ley para que a quienes capten a adolescentes entre 16 a 18 años ya tengan una pena de cárcel, Sí. y una pena alta. Así es. Ha recibido mucho cuestionamiento y se habla hasta de que los jueces deberían de evaluar bien cada vez que toca un caso. Son dos leyes distintas. A ver. Son dos leyes distintas. Una ley, la cual soy autor, es la que establece la responsabilidad penal de adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos graves, como sicariato, extorsión. En los demás casos va a seguir siendo tratado como un infractor de la ley penal, es decir, en algunas excepciones. Y la otra ley que se aprobó en simultáneo con esta ley, que no soy autor, sin embargo que es bastante buena, ¿no?, porque además de sancionar al adolescente sicario, por ejemplo, también se sanciona al adulto que instiga al menor o capta al menor justamente para que se dedique a este tipo de delitos. La pena puede ser hasta cadena perpetua. Si es familiar, es cadena perpetua. Exactamente. Entonces tenemos no solo al adolescente que comete delitos execrables, sino también se está sancionando al que capta al menor. De tal manera que estamos cerrando un círculo para evitar justamente ese incentivo perverso que antes existía para utilizar a menores, ¿no?, cometiendo delitos de sicariato o extorsión. Hace poquito vimos a un adolescente que le explotó, ¿no es cierto?, una bomba en el brazo, en la cara, justamente producto de una extorsión. Era un adolescente de 16 años. Entonces eso nos muestra, en la realidad, como lo dijo incluso el propio comandante general, señor Sanabria, que el 50% de los detenidos por sicariato eran adolescentes. Correcto. Hoy se ha publicado la ley de Reinfo, esta ampliación, lo conversábamos con el señor Castillo. Era lo necesario, se tenía que hacer, no se pudo haber modificado y hacer que el Reinfo ya
tal vez haya terminado. Por ley, el Ejecutivo tuvo que haber hecho este reglamento hace bastante tiempo, desde diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, ellos han ampliado hasta diciembre, que es lo que la ley ha habilitado, 6 meses en el Congreso, 6 meses en el Ejecutivo. El Congreso, entiendo, no soy miembro de la Comisión de Energía y Minas, pero entiendo que ya hay un predictamen que se quiere aprobar justamente para evitar que se siga ampliando Reinfo, pero ojo, o sea, la ampliación es, digamos, por única vez. Es decir, si hasta diciembre, ojalá que no sea hasta diciembre, pero si hasta diciembre no hay una ley de minería integral, y no solamente enfocado desde la gran minería, el Reinfo termina sí o sí. Y allí sí podría haber un gran problema que se podría ocasionar si es que el Ejecutivo no pone su parte. Claro, lo que se ha incluido, a ver, o acláreme usted si el Congreso también lo aprobó, es que sea hereditario. Es decir, el reinfo que tienen, si es que fallece la persona, lo puede dar a sus hijos, a sus familiares. En el caso del Congreso solamente lo que se ha aprobado es la ampliación. Es decir, esto ha sido incluido por el Ejecutivo. Esto sale del Ejecutivo en el reglamento. ¿Y qué le parece? No, yo creo que no es algo que se pueda alentar. Además, porque si estamos hablando que el reinfo tiene fecha de caducidad, ¿cómo hablas tú de una herencia, no? O sea, es digamos, incongruente con el espíritu de la norma que se ha dado en el Congreso. O sea, el reinfo muere en el diciembre de 2025. Y exista o no exista esta herencia, digamos, ¿no?, que está incluyéndose en la ley, entonces, ¿puede perturbar algo a futuro? Podría hacerlo. Podría generar una especie de perturbación, una especie de, incluso hasta de demandas, ¿no?, de amparo, acciones constitucionales contra la ley, precisamente, ¿no? Y eso es algo que el Ejecutivo debió... Es decir, la ley que ha dado hoy el gobierno de Dina Boluarte, ¿podría ser a favor de la minería ilegal? Podría hacerlo en la medida que sirva como un ropaje para poder encubrir la minería ilegal. Siempre nosotros hemos advertido que una cosa es la minería artesanal, ¿no es cierto?, que es la que justamente se acoge al reinfo, y otra cosa es la minería ilegal, ¿no es cierto?, que opera camufladamente a través de reinfos o incluso fuera de ellos, ¿no?, de manera pues ilegítima en zonas donde está prohibida la explotación o la exploración minera. Entonces, creo que esta disposición que ha dado el Ejecutivo, repito, tuvo que haberse dado desde hace bastante tiempo atrás y no debió haber contenido esta disposición de la herencia, porque lo que hace es confundir en lugar de reafirmar algo que el Congreso ha hecho, que es que se le ha dado por única vez una vigencia de 6 meses en el Congreso y luego 6 meses en el Poder Ejecutivo. A ver, con el señor Castillo hablamos también de futuro político, ¿no? Él habló de Keiko, la imagina ya Keiko como presidenta. El señor, digamos, Rafael López Aliaga también va a ser el candidato, ya está definido en Renovación Popular. Mira, eso se va a dar a conocer en su debido momento, ¿no? ¿O es cierto, como él dijo en una conversación con Philip Bates, que va a declinar? Porque utilizó esos términos, ¿no? No, mira, es muy temprano en estos momentos hablar de una postulación formal. Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima y presidente de mi partido, va a decidir esto en el momento adecuado, ¿no? Ahorita está completamente abocado a su labor como alcalde y las obras que está inaugurando así lo demuestran, ¿no? Pero le están sumando algunos votos, digamos, para otros grupos, ¿no? Carlos Álvarez, Philip Bates está comenzando a moverse. No, yo creo que ahorita encuestas, en estos momentos, yo creo que le hacen, no ayudan a ningún candidato, ¿no? Porque si te colocan como primero, segundo, tercero, lo que están haciendo es llamar al linchamiento colectivo, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo va a querer hacerse famoso criticándote o atacándote. Entonces yo creo que a nadie le suma el hecho de que en estos momentos se estén haciendo este tipo de encuestas. Correcto, bueno, habrá que esperarnos la decisión. En todo caso, el alcalde fue escogido por 4 años también, ¿no? Hay una situación, ¿no? Claro. Sí es cierto que puede renunciar para postular, pero fue escogido. Usted es con Lima. Sí, claro. ¿Cómo ve Lima? Mira, yo la veo mejor que antes. En cuanto a incluso a seguridad, el ingeniero Rafael López Aliaga ha contribuido muchísimo en tareas que no le competen, porque como alcalde, por ejemplo, no es su tarea la seguridad ciudadana, pero contribuye en ella a través del equipo de serenazgo, el equipo del GEIM que ha implantado, las cámaras de seguridad y las 4.000 motos que ha repartido.
Eso adicionalmente a su labor social, como por ejemplo llevar agua de emergencia a los cerros de Lima, las congeladoras para las ollitas comunes. Creo que eso no se ha visto antes, ¿no? Sin desmerecer a los demás alcaldes que han hecho un buen trabajo, pero la acción social que el señor Rafael López Aliaga está emprendiendo en favor de las ollitas comunes me parece fenomenal, y también la seguridad ciudadana, que es algo que se resalta Y el mucho. reordenamiento, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con el reordenamiento de ambulantes, de comercio? ¿Ese es un punto en contra? Esa es una tarea titánica que amerita una continuidad y, digamos, una persistencia en ello. No es algo que se pueda resolver de noche a la mañana, ¿no? Se ha intentado hacer cosas como por ejemplo reubicarlos, ¿no? Incluso se inauguró un espacio dentro del cercado de Lima para poder ubicar a los ambulantes, pero hay un tema ya social, un tema de idiosincrasia, ¿no? Que evita que el orden impere en el corto plazo. Ojalá que... Pero tiene que haber orden. No, de digamos, todas maneras. Usted me levanta la bandera de la seguridad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Otro tema más. Pero el orden es muy importante, más aún si quiere ser presidente de la República. Sí, claro, y se han hecho esfuerzos, ¿no? Pero hoy por hoy, el principal problema de todos los peruanos, y no de un sector de ellos, es la seguridad, ¿no? Y en eso se ha avanzado bastante. Muy bien, señor Muñante, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Alejandro Muñante nos acompañaba en vivo, vamos a hacer una pausa.